enorme estar nuevamente en la Grilla Hora 60. Es un placer que me hayan aceptado después de mi largo exilio, que bueno, Mariano, espero que ya estuvo dando bastante información acerca de mi exilio involuntario de la Grilla Hora 60. Hoy estamos iniciando un nuevo ciclo, Rehenes de la Cultura, un programa donde vamos a estar tratando con todo lo que es la agenda cultural de esta zona norte para el 2017, con el apoyo de los de siempre, de Mariano, de Marcos, que están ahí atrás en producción. Vamos a tener distintos columnistas. Hoy vamos a tener un programa especial, donde no vamos a tener a un poeta nomás, sino también un amigo. Así que va a ser una muy interesante para que la estén viendo. Bueno, esta semana se viene, a nivel cultural, se viene cargada porque, como todos sabemos, el viernes es el Día de la Memoria, con lo cual en zona norte, bueno, en todo el país, y especialmente en zona norte, vamos a estar teniendo una serie de eventos importantes. Tenemos la muestra Art Thinking del Consejo Liberal de San Isidro, con arte exclusivamente femenino. Tenemos en Casa Magnolia Vicente López de Biografías en Austral, que es la muestra de Miguel Mateu, homenaje a Alberto Ramponelli. Subimos a la Bomba del Tiempo, estuvo el equipo de la 60 en la Bomba del Tiempo, en el Parador Conex de San Isidro, mirando el show de la Bomba del Tiempo y previamente de Miss Bolivia. Estuvimos también, vamos a hablar un poco al final del programa, con el equipo de la 60 en el evento cultural más quizá renombrado tristemente de las últimas semanas, hasta a unos 10 kilómetros dentro de la provincia de Buenos Aires, pero eso vamos a estar conversándolo más tarde. Por ahora los presento, les doy la bienvenida a este nuevo ciclo que vamos a arrancar. Vamos a tener viejas caras también de Hora 60, el programa que viene, o dentro de varios programas. Todavía no está confirmado el tema contractual, que siempre es un tema en esta radio. Vamos a tener a Ramiro Vidal nuevamente en el micrófono de Hora 60, con un estudio renovado, como me lo encontré yo, seguramente se lo encontrarán ustedes. Así que bienvenidos a este nuevo ciclo. Nos vamos a quedar escuchando un poco de Los Granitos de Ricota, del Indio Solari. Y ya vamos a estar conversando con Ignacio Vitulio, poeta, profesor universitario y algo más. Ya volvemos. En un estudio renovado, como también te lo encontraste vos. Sí. Tengo acá conmigo el libro Familia de Nacho. ¿Lo sacaste el año pasado? El año pasado. ¿Tu primer libro así de poemas de Ediciones del Doc? El primer libro con el Doc. Y sí, el segundo libro de poemas, en realidad hay un libro como un México no reconocido. Sí, también he tenido el gusto. Está por ahí dando vueltas, pero sí, el primer libro con el Doc. En la colección La Verdad se mueve. Es una colección que dirige una poeta y amiga que se llama Griselda García. Que bueno, es una colección para primeros libros de autores. Te decía recién fuera del aire que a mí volver a releerlo para esta nota me había parecido una experiencia fuerte, porque hablábamos de que es una experiencia fuerte, de que no es un libro así de poemas románticos, de cancioncitas de amor, sino que es un libro intenso, que tiene mucho que ver con la familia, con los orígenes y sobre todo también con la familia abarcando todo, ¿no? Con lo que se puede decir y con lo que es para celebrar y con lo que no. Yo tengo una familia italiana y en las familias italianas hay todo un estereotipo, por ahí o una imagen de la familia italiana, que son bulliciosos, que son festivos, ¿no? Claro. Y digamos, hay un estereotipo muy costumbrista de lo que es la familia italiana. Me parece que este libro un poco interpela eso. Me parece que de alguna manera busca dialogar o discutir con eso. Algunos poemas en donde como me pongo en un lugar de no entender todo eso que en lo que es la italianidad es como un mandato muy fuerte, ¿no? La familia mita, todo eso, ¿no? Claro. Cosa de juntamos porque hay que juntarse y por ahí no es solamente de la familia italiana, es de las familias en general, pero desde la familia mía yo lo vi muy de esa manera, ¿no? Mandatos muy fuertes, con una historia familiar como la de un montón de hijos de inmigrantes, de padre laburante, es la realidad de un montón de personas acá del país, un país hecho de inmigrantes. Sí. Y vos viniste a parar justo un barrio donde hoy naciste en Villalina, hoy vivís en Bécar, viniste a parar un municipio donde hay mucho italiano. Sí, claro. También una cosa que yo viví acá y que me pareció
Vos también haces un cuestionamiento, no solo una interpelación del estereotipo costumbrista de la familia italiana, sino también de la virilidad de la figura del padre, digamos, y de esa figura sobreprotectora, vos desde tu rol de poeta, escrutinador de la realidad, que es un, ¿no? Poemas como La nube, que hacen, tenés una incomodidad con eso, tenías, digamos, siempre sentiste esas ganas de cuestionar todo eso. Sí. Para mí la escritura de la primera parte del libro en general, para mí fue muy importante ponerme no en un lugar, digamos, un lugar de pregunta. Creo que para todo lo que fue el proceso de escritura de este libro fue importante eso, no caer, como te dije antes, en esos lugares estereotipados. De hecho, de alguna manera fue la relación que yo siempre mantuve con mi familia, ¿no? Tratar de ver la realidad de mi familia sin ningún sesgo. Entonces, bueno, esto explica que a veces vea a mi padre o algún integrante de la familia como un monstruo y en otro poema hable de esa misma persona con todo el amor. Me parece que es lo que le pasa a muchas personas. Yo traté lo que sí, yo reconozco que traté de permitirme esas visiones en los distintos poemas, ¿no? Y en otros poemas, donde quizás me separo de la emotividad, directamente ver a ese integrante de la familia, como puede ser mi papá o mis hermanos o mi mamá u otros integrantes, y verlos y preguntarme quiénes son. Es un lugar de pregunta, ¿no? Está la persona que es tu padre y después hay una cuestión de ver cómo te sentís vos con eso, con todos los integrantes de la familia. ¿Sí? La familia es lo que te he dado, es una cuestión de sangre, pero después está la cuestión de cómo construís el vínculo, cómo se va alimentando ese vínculo. Entonces, a partir de esa pregunta, de esta cuestión de lo vincular, yo traté de muchos de esos poemas de pensar eso, de preguntarme eso, ¿sí? O a veces simplemente de observarlo. ¿Y qué precio humano tiene para vos? Para el poeta. ¿Y qué precio humano tiene interpelar un montón de cuestiones que no hacemos generalmente? Y a mí me parece que yo recién venía para acá y venía mirando algunas vidrieras, venía pensando algunas cosas acerca de las cuales quiero escribir. Creo que una persona que escribe, una persona que escribe poesía, la realidad es el alimento, digamos, continuo de esta persona. Yo no elegí escribir sobre eso. Claro. Como un día escribí un poema sobre algo que tenía que ver con mi familia, que era un integrante de mi familia, que fue el primer poema del libro, que se llamó Responso, que habla de una situación particular. Es el que más me gustó. Es un poema sobre la muerte de mi nona, ¿no? de la mamá de mi papá. Y después seguí escribiendo otros poemas, pero no sé por qué. Por ahí alimentado por alguna lectura de algunos poetas que me gustan mucho, dije, yo también podría escribir de la familia, ¿no? O de mi papá. Es todo un tema en la historia de la literatura, o sea, hay miles de relatos, de historia, de poemas sobre la relación entre padre e hijo, o de literaturas sobre la familia, ¿no? O de historias, relatos, poemas sobre la familia. Entonces yo sentí que podía también decir algo sobre eso, que era algo que me conmovía. Me parece que en definitiva eso es lo que pasa con lo que me pasó, al menos con el proceso de escritura de este libro. No lo forcé. Entonces no sé el precio humano que puede tener, pero sí que te puedo conectar es que me estoy llevando solo el tema del libro o algunas cosas que me intentaban. Porque en el fondo vos me venías contando, por ejemplo, que venías mirando vidrieras, pensando en lo que querés escribir. Y claro, tu posición de poeta que escrutina la realidad, más teniendo una familia italiana inmigrante, lo primero con lo que se encuentra de la realidad es la familia. Sí, claro. Sí, tiene un peso muy importante. En el caso de mi familia, además, muchos recuerdos. Los primeros años
yo nací en Villa Adelina y enseguida nos mudamos a Bulón, que siempre vivimos por acá, por zona norte. Después nos mudamos a San Fernando, yo me mudé a San Fernando, después me mudé a San Isidro, ahora vivo en Beca, pero desde un primer momento estaba toda esta cuestión de lo que era Villa Adelina, que para mí es como un lugar mítico, ¿no? O sea, un poco el micrófono. Un lugar mítico que tiene que ver con la historia del origen de las cosas para mí. Ahí estaba el negocio de mi papá, y era un lugar lleno de olores, y un barrio diferente, muy diferente al que yo vivía. Y ahí también en ese mismo negocio trabajaban mi nona y mi papá. Entonces era como un modelo familiar, un modelo de negocio también muy distinto al que yo después empecé a ver que tenían mis compañeros, la gente que conocía. Claro. Iba a visitar a mi nona al negocio, después dormía la siesta en la casa de ella. Como un lugar así mitológico, ¿no? Sí, es que justo estaba pensando eso porque me hace gracia para el origen de las cosas. Y yo, uno siempre cuando retoma un libro en la lectura lo mezcla con lo que está leyendo inconscientemente, y esto estaba con la teogonía de Siodo. Sí. Y decía, tu libro es una especie de teogonía personal, en el fondo. ¿No? Es como el origen de tu familia y de lo que sos de tus dioses, en el fondo. Sí, está bien. Para mí es como una búsqueda. Esto lo hablamos mucho con mi mujer siempre. A veces cuando vamos a caminar a la noche, una vez hablamos de esto. Me acuerdo que yo le dije, yo no estaré buscando algo, no sería una especie de búsqueda una búsqueda de la identidad, una búsqueda del origen, la cuestión de, como te digo, rascar fuera de cualquier sesgo, cualquier mandato, en lugar del que uno viene, ¿no? Y a partir de eso tratar de entender cómo se relaciona con el mundo, con las cosas. Creo que hay algo de eso, una especie de búsqueda de la identidad. Es que vos quedaste un poco en el medio, digamos. ¿Por qué sentido? Y como muchos hijos de inmigrantes, que quedaron un poco en el medio de las dos culturas, y más un poeta ni hablar, digamos, ¿no? Ah, sí. Una búsqueda constante. Sí. Yo reconozco, a mí me cargan muchos amigos míos por esta cuestión de la italianidad. Eso. Yo no soy italiano, mi papá es italiano. Claro. Pero es impresionante, y esto lo he hablado con gente que es hija italiano, nieto italiano, que cómo esto realmente se conserva en la sangre, ¿no? Realmente se conserva en la sangre genéticamente, a partir de las culturas, de las tradiciones, sin lugar a dudas. Hay como el peso de todas esas tradiciones. Por eso digo, yo he visto gente que no nació en Italia y que me parece más italiana, incluso parientes de mi familia que han venido a visitar de Italia y no podían creer. Yo en alguna conversación con un primo de mi papá hablamos de eso, de cómo hay personas que viven acá que le parecían más italianas que algunos italianos. Claro, creo que a veces puede pasar eso. Así como puede pasar que hay personas que pueden llegar a parecer más hermanos que tus propios hermanos, o más padres o más madres que tu propio padre o madre. Y fue que un italiano diga eso. Bueno, pero ahí está la cuestión del libro. Creo que... Exactamente. Y eso no anula la figura de mi padre o la figura de mi madre. Pero yo creo que a veces es impresionante, es muy impresionante como a veces uno puede llegar a establecer un lazo con una persona y esa persona puede ser más hermano que un hermano. Tampoco se puede medir, ¿no? Pero a veces uno es muy conmovedor, es muy impresionante como uno puede llegar a sentir a alguien tan cercano. Entonces, bueno, esto. ¿Cómo alguien puede adoptar un abuelo, por ejemplo? Yo no tuve abuelos, ¿no? No conocí a mis abuelos, claro. A ninguno de los dos abuelos paternos. Y para mí, una vez se lo dije, el abuelo de mi mujer fue una especie de abuelo. Y no lo conocí tantos años. Y una vez se lo pude decir. Yo no sé por qué se dio así o por qué yo lo sentí así. Ni siquiera que tenía muchísima conversación con él. A veces hay un vínculo, ¿viste? Muy misterioso. Como el amor, que es muy misterioso y eso es lo que te hace llevar a sentirte tan cercano a una persona. Y además, lo bueno de esos vínculos generalmente son completamente libres, no hay ningún mandato. No, a diferencia de la familia. Muchas veces es un mandato que siempre está esa frase trillada de tu familia la volvería a elegir, etc. Sí. Pero la familia siempre va a ser la que te tocó y a la cual tenés que volver. Por eso digo, en esta cuestión italiana hay un mandato muy grande de lealtad con respecto a la familia, ¿no? Y eso está muy presente culturalmente.
pero yo sin faltar a eso también exploré otra cosa, ¿no? Claro, que tiene que ver con hacer el camino de uno y con no negar muchas veces la fortaleza de algunos otros vínculos, sin renegar de la familia de uno. Después, el vínculo que uno tiene con la familia de uno es lo que tiene que seguir cultivando y cada uno vea cómo lo hace. Claro, y antes de quedarnos escuchando un poco más de música, yo tenía que preguntándote si vos crees que esa interpelación que vos hiciste de un mandato que estaba completamente establecido tiene algo que ver con tu vocación periodística, ¿no? En el fondo tenés una ansia de preguntar. Como yo te hice una tesis, que comentaba también por el aire, una tesis que tiene que ver con la relación entre la poesía y el periodismo, ¿no? Me parece que hay algunas disciplinas como la poesía, la filosofía, el periodismo, la filosofía mucho antes del periodismo, por supuesto, pero que ponen una posición una posición inquisidora, ¿no? Una posición de pregunta, de duda, esta cuestión de dudar todo el tiempo, bueno, es uno de los motores mismos de la filosofía, de dudar todo el tiempo acerca de las cosas, de la realidad, de preguntarte el porqué de las cosas. Creo que a mí estudiar periodismo me dio eso, me dio como una cierta capacidad de duda de la realidad, o de ir un poquito más profundo en las cosas que nos son dadas como nos son dadas, ¿no? Más específicamente en el lenguaje. Cuando alguien dice algo, no sé, vos recién cuando vos decías que el programa se llamaba René de la Cultura, yo me quedé pensando, dije, ¿por qué René de la Cultura? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Por qué tiene que estar bien o mal? ¿Por qué le habrán puesto así? ¿De dónde habrán sacado el nombre? ¿Es un homenaje a alguien? ¿Es parte de la letra? No sé. Esa curiosidad, eso a mí sí me lo aportó el periodismo, por ejemplo. Y yo te puedo decir eso. Y creo que es algo también un poco con lo que se nace y que después uno puede desarrollar más o menos. Y que la filosofía definitivamente lo aporta, ¿no? Sí, bueno, eso, el lingüístico sí. Nos hizo pensar todo desde eso. Bueno, y de hecho Borges decía, así como frase divertida para los oyentes, la duda es uno de los nombres de la inteligencia. Claro. Nos vamos a quedar escuchando un poco de Suéter para ponernos melancólicos y volvemos en breve. www.60.com, charlando con Nacho y Tulio. Hablábamos recién hace poco de la personalidad de este libro Familia, y algo que me había dejado pensando a mí es que este libro, si bien está escrito para tu familia y por tu familia, está dedicado a Jorge Ablicino. Sí. ¿Por qué? Jorge Ablicino es un poeta, un gran poeta argentino que llegó a ser en tiempo relativamente corto un amigo muy bueno. Entonces, y alguien que además me alentó mucho a publicar este libro. Que leyó los poemas y me dijo, en un momento del proceso de escritura de este libro, me dijo que sería muy bueno que lo publique. Me acuerdo de una conversación que me dijo, este libro ya está, ya tengo que sacarlo. Para mí fue muy valioso eso, pero además está dedicado a él porque es un amigo muy querido, nada más. Simplemente eso. Sí, en calidad de amigo. Sí, con el que compartimos conversaciones muy largas, una charla nos juntamos muy temprano a las 6 de la tarde y por ahí hablamos 5 horas, 6 horas. Los dos compartimos la pasión por las pipas, entonces fumamos muchas pipas. Bueno, dos apellidos italianos también. Sí, bueno, él sí, y hay una cuestión el traductor de la Divina Comedia. Cierto, él tradujo la Divina Comedia Entonces sí, y eso, y hay como un componente de italianidad ahí también. Uno de alguna manera también se sentí familiarizado con un montón de cosas, ¿no? O sea que en el fondo la familia del corazón que elegís sigue siendo italiana, digamos. Sí, es que te sentís, a ver, a mí me pasa cuando escucho música, cuando con la comida, y eso no hace falta ni que lo menciones, o le pasa a cualquier persona que tiene. Lo importante es no quedarse con eso solamente, porque si no te convertís en un tarado, ¿viste? Un italiano que todo el tiempo, busca la italianía para reforzar esa cuestión. Así como el Willy de los Simpsons con los cosas. Claro, exactamente. Sí, lo interesante es después abrir. Yo nací acá. Sí, es argentino. Sí. Vos también hiciste un laburo de traductor, también.
Sí, yo hice una traducción. O sea, no sé si considerarme o no traductor, publiqué una traducción. Ahora no estoy traduciendo nada, pero sí hice un trabajo muy largo de traducción, de co-traducción en realidad, con una escritora y amiga, Inés Garland, con la que tradujimos una antología de poemas de una poeta norteamericana, que se llama Sharon Olds, que nos gustó mucho. Y vos que charlábamos antes, esa parte yo no me acuerdo si la charlábamos, afuera del aire o adentro, no, adentro, del lenguaje y la realidad que hay en el lenguaje y el cuestionamiento del lenguaje. Sí. ¿Cómo juega eso en la poesía, digamos? ¿Es posible traducir poemas? Lo que pasa es que la traducción es necesaria. Después hay un montón de teorías y de discusiones en torno a lo que es traducir un texto, ¿no? Un poema o una novela, un cuento. Hay un poeta argentino, Jorge Fondebrider, que fundó un club que se llama Club de Traductores. Y en ese club organizan periódicamente unas reuniones en donde gente que traduce se reúne a discutir distintos aspectos sobre la traducción. Por ejemplo, la conjugación de los verbos, por ejemplo, esta misma cuestión, por ejemplo, que una vez hablábamos con Jorge y con Inés, de cómo traducís el nombre de un pájaro que no existe, que es propio de la fauna de un lugar. ¿Qué haces con eso? O por ahí no tiene traducción ese nombre, o por ahí culturalmente es una palabra que tiene muchas connotaciones, con mucho peso simbólico, y después cuando vos lo pasás, como que ese gag queda sin efecto. Entonces, bueno, yo creo que una traducción es una versión. Bueno, me gusta pensar en la idea de que la traducción es una versión, primero. Claro. Y como dice Humberto Eco, que una traducción es decir casi lo mismo. Porque siempre una traducción es una aproximación. Sí, eso está bueno tenerlo en claro. Es una aproximación al texto en idioma original. Hay que tratar de leer, a mí me parece, los textos en idioma original y después traducir, después te pone en un lugar muy especial, en un lugar de trabajo muy especial con respecto a la obra del escritor, de mucha responsabilidad y de mucha proximidad. Creo que es una de las maneras más, es uno de los vínculos más profundos que puedes lograr con un autor. O sea, estás repensando y releyendo todo el tiempo lo que dijo para querer decirlo en otra lengua. Entonces, una cosa es leerlo y otra cosa es traducirlo. Te lo llegas a aprender casi de memoria. Sí. Lo lees con un bisturí, ¿viste? Al poeta que trata de traducir. Y eso es una experiencia muy interesante, más si te gusta la obra de poeta que traducís. Nosotros, fue el caso nuestro, nosotros nos acercamos a la obra de Sharon Olds porque nos gustaban sus poemas. Y ella, de hecho, también tiene un libro muy bueno que se llama El Padre, que es sobre su papá. Y si no, bueno, después están los traductores profesionales que traducen porque les pagan y a veces, muchas veces tienen que traducir literalmente. Son traductores profesionales, o sea, traducen porque les pagan y no sé cómo será ese vínculo, ¿no? Pero en el caso nuestro había un vínculo afectivo muy grande con la obra de Sharon Olds. Entonces fue un placer, un trabajo muy largo pero muy placentero. Tratar de transliterar todo, digamos, decodificarlo para el no angloparlante, digamos. Pero ya de hecho no sé, me parece que el idioma en sí es una aproximación a la realidad, y encima tener que hacer una aproximación a una aproximación es como te pone en lugar de eso. Sí, pero pensá, y esto lo hablamos con algunos alumnos de la universidad el otro día, ¿no? Después de clase. Casi toda la literatura que nosotros consumimos está traducida. Hay que buscar una buena traducción, pero no sé, la traducción de Borges de la Metamorfosis, por ejemplo, de la obra de Kafka. O cómo hubieras leído a Dostoyevsky, que no hubieras podido leer literatura rusa, o no hubieras podido leer literatura francesa, o el año pasado estuve leyendo mucho un autor noruego, un cuentista noruego, ¿cómo lo hubiera leído? O sea, te quedarías afuera de un montón de cosas. Entonces, lo que sí yo creo que es muy valioso, tratar de acercarse a las obras de la lengua materna y después, bueno, si no, leer la traducción. Borges decía que Borges no sabía italiano, pero había leído la Divina Comedia en italiano. Y decía que él recomendaba a los lectores leerla en italiano aunque no conocieran el idioma. Como diciendo, no hay que conocerlo. Tiene una música tan propia que solamente se puede leer en esa música. Por otro lado, la Divina Comedia es el libro que dio origen al italiano, ¿no? al toscano.
Entonces, es curioso, ¿no? En Italia el libro fundacional de la lengua italiana es una obra literaria. Todo el italiano viene, el primer libro en italiano, tal como lo conocemos, el italiano toscano, es ese libro de que tiene una comedia de Lali. Quizás por eso sea un poco tan así novelesco, si querés. Sí, pasando bueno, siguiendo con este tema del idioma en realidad, por el cual, según lo que charlamos recién, necesitamos, el idioma es imprescindible y cuanto más nos adentramos en el idioma, más conocemos. ¿Cómo ves vos hoy, que sos, por ejemplo, sos una persona activa en las redes sociales y demás, y que lograste encontrar en el canal virtual de hoy en día, donde yo siempre me gusta decir que gran parte de la realidad hoy en día de la gente pasa por, digamos, la plaza de la gente de Facebook, digamos, cómo se con el poeta y traductor aparte, con ese universo donde en realidad lo que se busca todo el tiempo es acotar las palabras. Ok. Yo, digamos, con la relación que tengo con las redes sociales, en realidad tengo una sola red social, que es Facebook. Y entré a las redes sociales muy tarde. Yo me hice el Facebook en 2014. Antes no había querido entrar porque tenía algunos reparos. Y después dije, a ver cómo es esto. Al principio me fue tomando, me fue sacando muchísimo tiempo. Pero después vi que manejándolo con criterio, el Facebook, además de para pavear, porque muchas de las cosas que dice la gente pues, son chistes, pavada, compartir un video, etcétera, etcétera, me di cuenta que me podía llevar a contactar con un montón de personas, que por ahí poetas, escritores que vivían en otros países o acá, que yo no conocía, y que era una vía muy interesante de comunicación, y para compartir algunas cosas más específicas. Más adelante, a partir de la creación de grupos y eventos, qué sé yo, me sirvió como una herramienta importante de trabajo. El año pasado estuvimos organizando un ciclo de poesía en Capital, en el CESEBA, y un montón de gente se enteró de ese ciclo a partir de Internet. Del Facebook. Yo coordino talleres literarios, hice un grupo del taller, y ahí paso informaciones y, por ejemplo, avisé que iba a estar acá en este programa. Claro. Yo no sé cuánta gente después lo verá, pero es una botella al mar. Ahí está todo, claro. Es una botella al mar. Bueno, hay mucha gente que dice que Borges es el escritor que predijo Internet con la biblioteca de Babel, ¿no? Es un lugar común. Para mí es algo, es muy difícil pensarse afuera de Internet. No sé si hay alguien que podría llegar a pensarse afuera de eso. O sea, yo creo que cualquier persona que escribe hoy escribe con Internet. Una vez me lo preguntaron eso. Creo que no puedes renegar de eso. Después lo que vos sí podés hacer es regularlo, y incluso podés leer menos libros, pero más entrevistas, más posts de escritores, más, claro. Creo que es una vía de enriquecimiento. Lo que sí creo es que se está leyendo menos de manera lineal, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Como se leía antes, de abocados de 40, 50 páginas de una novela, ¿no? Porque todas estas cosas se generan como una especie de sobreestímulo y cierta adicción a la cual siempre hay que volver. Pero insisto, no sé, cada cual elige si tener Facebook o no en el teléfono, si tener una o 10 redes sociales, si elegir clavarse en la máquina toda la mañana o salir a dar una vuelta, qué sé yo. Pero al fin y al cabo la cultura hoy por hoy está inevitablemente ligada al Internet. Sí, claro. Inevitablemente. Es maravilloso. Por Claro, ejemplo, hace poco una poeta amiga, Verónica Yatao, hoy a la mañana me pasó el enlace a una página de poesía, a una plataforma audiovisual de poesía que se llama Verso. Y son videos breves, muy bien editados, poetas leyendo un poema. Entonces yo digo, esto tiene un esfuerzo de fondo grande, de producción, y vos empezás a seguir esa página y te mirás un video de un poeta que no conocés, que vos podés ir a buscar, claro, podés ir a buscar otros videos, ya lo conocés. Es una vía de conocimiento maravillosa. Claro. Y encima un poema leído por la voz del mismo poeta, tenés imagen, tenés sonido. Que en un principio eso se pasaba en un link que se escuchaba medio mal, que había que apretar play. Claro, hace un par de años. Claro. Y esta chica y su equipo fueron con sus cámaras a filmarla a esta poeta, por ejemplo, de la cual vi el video, y está tremendo.
está buenísimo. Bueno, fenómeno. Está muy bien. Entonces, ya que estamos, lees un par de poemas. Bueno, ¿querés que lea poemas míos o poemas de las traducciones? Yo me quedo con más tuyos. Vos te lo Bueno, voy a leer. Es un poema que en un momento dudé si ponerlo primero en el libro o intercalarlo en alguno de los dos capítulos. Este libro tiene 3 capítulos, ¿no? Un libro dedicado a poemas acerca del padre, otro sobre poemas acerca de la madre, y un tercer capítulo que son poemas sobre otros integrantes u otras cosas. Y este poema habla de un poco de eso, ¿no? Del origen. Se llama Como magma espeso. Dice: como magma espeso de la garganta del Vesubio, viene subiendo desde el primer hombre por las napas del tiempo, una lenta lava que disuelve escombros, derrite arterias y sigue hasta alcanzar la superficie, donde agrieta las placas tectónicas y la soledad de la llanura es testigo del seco crepitar, que empuja hasta hinchar y fracturar el suelo, y el eco de un estallido llega a los caseríos. Paisanos y lugareños se congregan alrededor del milagro. Un geyser de limo rojo busca altura, la tierra escupe su verdad. Desde las profundidades de nuestra especie viene subiendo como fuego líquido el milenario estofado de la familia. Creo que es uno de los pocos poemas del libro que menciona la palabra familia. Me parece que es el único momento del libro donde está la palabra familia. Es un poema que habla de la sangre, que es como la salsa, ¿no? Un estofado, un estofado, algo tan importante para los tanos, ¿no? En familias así, las recetas familiares son la sangre. Sí. Me dijo, ayer leí una entrevista de un tipo que se jactaba de hacer estofados de 6 horas. Están 6 horas haciendo estofados. No, digamos, el estofado de él, y él se jactaba de eso porque decía: mi estofado es buenísimo porque está 6 horas al fuego. El italiano tiene esa cosa, ¿no? De siempre redoblar la apuesta. Claro. Y es muy salido también, ¿no? Muy apasionado. Entonces, y yo, una vuelta, por ejemplo, bueno, este estofado de 6 horas, yo creo que es el Tano Rani, Rodolfo Rani, vecino del partido también. Una vuelta, por ejemplo, fuimos con un amigo irlandés, descendiente irlandés, a comer una baña cauda. La baña cauda, una comida a base de vegetales y una salsa de crema, anchoas y ajo, mucho ajo. Entonces, esto fue una sociedad de fomento, Sí. y había un montón de gente reunida. Nosotros éramos los más jóvenes del grupo. Claro. Eran todos, era como una comida para la tercera edad y había 3 o 4 jóvenes. Y nosotros, me acuerdo que estábamos en una mesa, había una tarde genial, un lugar había mucha gente diferente, muchos viejos y mucha comida, y muchísimo frío también. Y me acuerdo que el presidente de la sociedad presentó la comida y la doña Cauda y dijo que ese año habían pelado 600 cabezas de ajo. Pero además dijo: el año antepasado pelamos 400, el año pasado 500 y este año 600 cabezas de ajo. Y todo bueno, después tuvimos olor de ajo todos una semana. Me imagino. Se nos iba el olor de ajo. Voy a hacer esto porque antes de que leas otro poema, tuve la oportunidad de estar en Italia y me contaba un amigo que me encontré ahí, que fue con otra a comprar el cigarrillo electrónico, el famoso ese nuevo, a una tabaquería en el centro de Roma. Y el muchacho que atendía, el viejo que atendía, indignado, y empezó: no, porque yo fumo 2 paquetes por día desde que tengo 15, y dijo otra vez: ¿vos cuánto? Yo fumo 3, saltó tratando de atrás del fondo, yo fumo 3 paquetes por ahí. Sí, Así con esa cosa de redoblar. Sí, la bucona. El Tano del Sur es muy así también, pienso, ¿no? Es muy así con la comida, con la familia. Específicamente el Tano del Sur, claro. El Tano del Norte es como más el Tano de la Europa Central, Sí. más parecido. Sí, Además, sí. fisionómicamente son distintos, son más altos, más rubios, ¿no? El Tano del Sur está notado. Sí, es lo que nosotros conocemos como Tano. Claro. En realidad no es el Tano. El Tano es como si vos dirías de jujeño o de florino, ¿viste? Tal cual.
Pero bueno, y el Tanner del romano es como una especie de punto medio. Sí, más parecido al del sur un poco. Sí. Más parecido a la imagen que el mundo tiene del Tanner del sur. Bueno, voy a leer un poema, por ejemplo, sobre el último poema del libro, que es un poema sobre alguien que no es de la familia, pero es de la familia. Es lo que te explicaba antes, ¿no? Claro. Es una persona que trabajó en la casa de mis padres. También es una persona que es como mitológica, ¿viste? Está ahí, perdida, no sé dónde, en qué lugar de mi infancia, no sé dónde está esa persona ahora, no sé si vive. Se llamaba Leticia, que etimológicamente además quiere decir alegría, ¿no? Y dice: cuando me veía venir del jardín con la boca sucia de chocolate, soltaba una carcajada de la que era imposible no contagiarse. La risa más bruta que jamás haya existido. Dejaba los platos que estaba lavando y pasaba por mi boca la tibieza de su mano mojada. Ofrecía el delantal como servilleta, me raspaba la boca y de un tirón me llevaba hacia sus pechos gordos, donde mi cabeza se hundía y desaparecía. Decía tesoro, me besaba por toda la cara. Nunca me limpié un beso suyo. No sé cuántos años trabajó en casa la gran matrona. No sé dónde estará ahora. En su gesto de agua había una madre en resumen. Sí, ese poema es sobre lo maternal, sobre lo que de maternal puede haber una persona que no es tu mamá. ¿No? Y eso a veces es vivido con culpa, con celos por parte de la madre, claro. O sea, puede producir en la práctica reacciones como muy dispares. Sí. Pero pasa. Cuando la gente dice es como una abuela para mí. No, es una abuela. Claro. Sí. ¿Me entiendes? O es como un padre para mí. No, es un padre. Un padre. Eso es lo que a mí me parece, ¿no? Y lo dice alguien que se tuvo que alquilar abuelo. Que tuvo que alquilar abuelo, tal cual. Y bueno, ¿leo alguno más? Por favor. Bueno, puedo leer alguno de los de mi viejo, capaz. El que vos quieras. Hay un poema que a mí me gusta mucho, que es... me parece que no sé si es quizá de los más logrados del libro, pero me gusta mucho porque es una anécdota que es real y que para mí fue como muy, como vos decías, como una especie de epifanía. Tuve una revelación el día que vi a mi papá llorar, ¿no? La única vez que vi a mi papá llorar. Y dice, el poema se llama Mi padre se da cuenta de la muerte de su madre. Estaban tus nietos, tu nuera, estaba tu hijo, el que no lloraba, y no muchos más. Tu familia te miraba pasar adentro de un cajón. El cuerpo de la matrona más gorda del mundo, la gran ballena blanca, el calor de un horno volvería a convertir en polvo. Sin saberlo, él citaba a Oden. Fue mi papá, mi mamá, mi socia, mi amiga, mi esposa. Después lo perdí de vista. Alguien me tocó el hombro. Andá con él. El maleficio se había roto. Tu hijo llorando a gritos contra una pared. Ese día se vació los bolsillos frente a todos. Fue muy, para mí me acuerdo que ese día hay poemas, fuera del aire me preguntabas lo que le parecía a mi papá el libro, ¿no? Y para mí una de las cosas más lindas que dijo mi viejo sobre el libro fue cuando dijo sobre el primer poema que yo escribí del libro, que es este Responso, que me dijo, a mí me gusta ese poema porque es tal cual. Me gusta ese poema porque todo fue así, es así. Entonces, yo recién te decía que mi viejo no es una persona lectora, pero quizá desde su ignorancia como lector, dice cosas a veces de una gran sabiduría, una enorme sabiduría práctica, ¿no? Por ejemplo, esta cuestión de haber citado a Oden, el gran poeta inglés, sin haberlo leído. O en realidad cuando él dice me gusta porque fue tal cual, en realidad es lo que responde al concepto de mímesis de la literatura, ¿no? De que la literatura tiene una función mimética.
Entonces fue muy valioso eso, me acuerdo. Y después, bueno, en este poema yo elijo hablarle le hablo a la persona que está dentro del cajón, su cortejo fúnebre, cementerio de Burón, y bueno, estaba mi viejo ahí deambulando y fue así, alguien me tocó el hombro, mi novia de ese momento me tocó el hombro y me dijo, anda con él. Me parece que, me dijo algo así como, me parece que tenés que ir con tu papá. Lo más fue todo genial, porque a veces la realidad te aporta como una data, viste, que es muy, a veces la realidad es poética y no queda más que reproducirla. A veces, a mí me dio esa sensación en la escritura de este libro. Claro. Es muy impresionante eso. Específicamente, hasta la manera en que pero no es memoria emotiva, ¿eh? No, me acuerdo cuando mi novia me dijo, me parece que tenés que ir con tu papá, como diciendo, yo me di vuelta, es como que te toca, es como alguien te diga, me parece que las cosas cambiaron para siempre en tu vida. Mi papá se había dado cuenta de la muerte de su mamá, que es muy fuerte, y es un momento muy fuerte para una persona darse cuenta cuando te cae la piedra de un hecho, ¿no? Claro, otra epifanía, un acontecimiento, ¿no? Como diría Badiou, un acontecimiento. Entonces, yo me di vuelta y estaba mi papá llorando contra una pared, maldiciendo. Hay una puteada que yo no pongo acá, después le saqué el poema, pero estaba en la primera versión del poema, y yo con ese momento dijo de vuelta, desde la sabiduría práctica, algo elevadísimo, pero quizás desde el lenguaje algo muy elemental. Mi papá dijo, la puta madre, todo el mundo dice, todo el mundo habla, pero nadie sabe lo que es que se te muera tu vieja. Es extraordinario, porque mi viejo estaba como desacreditando a todas las personas que perdieron a su madre, como diciendo, es muy italiano eso, de vuelta. Yo sé más que nadie ahora lo que es que se te muera tu mamá. Claro. Y no, vos no sabés más que nadie, pero cuando se te muere tu mamá y vos caes en la cuenta, vos no imaginás que otra persona te ha pasado por eso. Exactamente. Y debe pasar con todo, con un hijo, con qué sé yo, con todo, en la vida, debe pasar con muchas cosas, ¿no? No puedo creer lo que estoy pasando. Mi viejo, yo le gano a todos ahora en dolor, ¿eh? Nadie sabe, nadie sabe, es buenísimo, además como lo dijo, son todos ustedes son unos ignorantes, yo sé lo que es, yo sé lo que es, a partir de este momento, claro. Estaba pegando a la pared como un niño además, estaba pegando de a la pared, claro, sí, bueno, la línea final del poema sería se alzó los bolsillos al frente de todos. Sí. Termina claro, no te dudar eso. Sí, se mostró vulnerable, le pegó a la pared como un chico, no tuvo vergüenza de que alguien lo viera así. Y además el gesto de lo que son los bolsillos para un tano laburante, digamos. Exactamente. Sí, hay como un simbolismo. Es buenísimo. Bueno, gracias. Me gustó mucho. Bueno, me hubiera encantado dar 2 millones de cosas más, pero ya espero que Mariano me siga dando espacio en la radio después de esto. Son las 4 de la tarde. Se nos fue la hora, Nacho, muchísimas gracias. Bueno, acá. Muy bien, muchas gracias. Me alegro, es bueno que digas eso. Gracias por haber estado acá. Hoy no tuvimos tiempo, por suerte también iba a tener programa. Acuérdense que pueden mandar sus textos, canciones, lo que quieran que sea una manifestación cultural que puede salir en este programa, porque este programa lo hacemos entre todos, entre toda la gente de nuestra región. Lo pueden mandar a adrobejoaquin@gmail.com. A ver si tenemos ahí el mail, si no después lo reproducimos en nuestra página de Facebook. Pueden mandarnos ahí textos que quieran que nosotros leamos acá, música que hagan, todo lo que haga un aporte a nuestro universo cultural acá de Zona Norte. adrobejoaquin@gmail.com. Lo mandan ahí y nosotros estamos felices de reproducirlo acá. Bueno, muchas gracias a Mariano Reino Buch, que estuvo acá en producción una vez más, haciéndome el aguante. A Marcos Chechuica, a Ignacio Iturbe, a Nacho, mil gracias por venir. ¿Puedo mandar un saludo? Por favor. Quería mandarle un saludo a Guido Bustani, que está el majestuoso, que está escuchando el programa. Le mandamos un saludo entonces a Guido Bustani. Yo no le mando, tengo cosas pendientes con él todavía. Pero bueno, gracias por venir, Nacho. Cortamos acá. Gracias a todos.